Bueno, otro taller más de Escuela de Tarot y Sabiduría Psíquica. Este proyecto se inicia, bueno, pues desde hace bastante tiempo, em, donde empezamos a conectar con el tarot en otro proyecto que teníamos, pero como todo hay que ir transformándolo y vamos mejorando la situación y también hay cosas que hay que despedir para dejar entrar las nuevas, decidimos incorporarlo en el proyecto de mente psíquica, puesto que es un proyecto de habilidades psíquicas y mediunidad que no hemos usado filtros, es decir, ni sistemas de creencia, pero sí que vimos que podíamos poner un apartado dentro porque pertenecía, bueno, al mismo grupo familiar, porque no dejamos de ser una hermosa familia. Hoy vamos a hablar de las tiradas de tarot. Os voy a hablar de las tiradas de tarot porque creo que es algo que la persona cuando está empezando, o incluso personas que llevan tiempo con el tarot conectadas, no le están dando mucha importancia a la colocación y cómo se genera el movimiento de la tirada. Comentaros que una posición de unas cartas, por ejemplo, en forma de pirámide, la tirada de 3 cartas, tiradas de posibilidades y probabilidades, tiradas en forma de corazón, diversidad e incluso tiradas que podéis vosotros conectar, canalizar. Es muy interesante porque el, la conexión, el inicio del abrazo de la sanación del tarot, es decir, que nos lleguen mensajes más claros, sobre todo cuando yo estoy viendo mi propia lectura, ¿verdad? Que no esté sugestionada. Es el movimiento que yo voy a realizar para colocar las cartas. De hecho, vemos terapeutas de tarot, tarotistas, que mueven muy rápido las cartas y las ponen muy rápido en la mesa. Perfecto. Es un método que emplean esas personas porque le están dando importancia solamente al contenido de esa lectura. Pero sin embargo, si queréis ejercer un estado de sanación como si fuera una constelación a través de las cartas, tenéis que ser conscientes de que hay que poner las cartas de manera tranquila en alguna forma o en la forma que, por ejemplo, estamos viendo en pantalla. Mirad. Bueno, esta baraja es más grande, me cuesta un poquito más barajarla de esta manera. Supongamos que he estado barajando. Bien. Y voy a destapar las cartas para colocarlas. No debo hacer esto. Debo sacar una carta, colocarla encima de la mesa, la posición que tenga que colocar, la siguiente carta. Cada movimiento que realiza la persona que tiene las cartas ya empieza a conectar con cómo va a leer esa persona las cartas. El buen lector de cartas es aquel que proyecta a través de la lectura su propia tranquilidad de vida. Si yo hoy estoy muy nerviosa y quiero leeros las cartas, evidentemente voy a anular mi cita, porque no voy a estar acorde a la vibración, disposición de ese movimiento de la tirada. Cuando conectamos con las tiradas de tarot, podríamos decir, las tiradas de tarot tienen un significado concreto mm, y no aleatorio. Si profundizamos eh, en esta pregunta, vamos a conectar con una forma diferente, pero bastante certera, de entender el tarot. ¿Por qué las tiradas de tarot tienen un significado concreto y no aleatorio? Os voy a hacer ahí que penséis. ¿Por qué las tiradas de tarot tienen un significado concreto y no aleatorio? Muchas personas creen que el tarot consiste simplemente en barajar las cartas y sacar, bueno, pues algunas al azar. Pero el tarot cuando se estudia de manera seria, bien, funciona de otra forma. El tarot es un sistema simbólico estructurado y las tiradas son la arquitectura, fijaros, de la interpretación. De hecho, lo podéis ver en esa imagen que he compartido. La arquitectura de la interpretación. El mayor error al aprender tarot y el más frecuente es que cuando alguien empieza con el tarot es pensar que lo importante es memorizar significados de las cartas. Pero el tarot, evidentemente,
Y si ya conectáis con el tarot, no funciona así. Una carta por sí sola no dice nada definitivo. ¿M? Definitivo. Yo puedo coger el tarot, ¿bien? Y sacar diariamente una carta, que esto seguramente lo hagáis alguno de vosotros. Yo cojo una carta y la saco, porque por la mañana siento coger una carta. Entonces, esta carta ve un mensaje, ¿bien? Pero no es nada definitivo. No es nada definitivo. Bien, entonces, eh, el significado aparece cuando la carta se coloca dentro de un sistema de posiciones. Interpretamos relaciones entre cartas y posiciones. Bien. Para que una tirada funcione correctamente hay tres elementos esenciales. Uno sería la pregunta, que determina el enfoque de la lectura. Dos, la estructura, que define cómo analizamos la situación. Tres, la intención, que es la que va a dirigir la interpretación y el campo simbólico de la tirada. Si mi intención es saber con desesperación algo, cuidado con esto. Porque cuando una persona lee sus propias cartas, ¿bien? O está realizando una lectura para alguien que está ansioso por saber algo, tiene que tener en cuenta que no se puede basar en una propia percepción porque está alterando la lectura. Bien, la intención, que es la que dirige la interpretación, es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a mirar, voy a montar un proyecto. Bien, voy a mirar cómo me va a ir si monto un proyecto. Evidentemente tendríamos que especificar. Bien, entonces, en ese momento yo no puedo estar pensando que quiero montar un proyecto, sino que quizás mis posibilidades y probabilidades de ahora no es montar ese proyecto. Y esto no es una negación, sino un momento en el que vamos canalizando caminos y que vamos proyectando nosotros mismos, no ningún guía, nosotros mismos lo que estamos viviendo en ese momento. Bien, una tirada bien construida funciona como un mapa de comprensión. Tened en cuenta esto. Es un mapa. Si yo pretendo ser guiada por algo que no tiene base, no voy a ser guiada. Pero sin embargo, si yo creo una estructura, un mapa, donde yo pueda comprender una lectura de cartas porque estoy colocando una frase, donde estoy poniendo una entradilla o el prólogo de la historia y luego voy a empezar a escribir el libro. Una de las técnicas que usamos más y dentro de poco lanzaremos como taller es el tarot terapéutico a través del aprendizaje del mapa y del cuento. El érase una vez. Es una manera directa de conectar con la intuición de la persona y que sepa interpretar las cartas sin tener esa represión de a ver si acierto o no, cuando de hecho es una palabra totalmente incorrecta. En el tarot no se acierta o no. En el tarot hay buen lector o hay lector confuso. Bien. Entonces, la tirada bien construida nos va a permitir observar qué está pasando. ¿Por qué está pasando? ¿Qué fuerzas están actuando y qué evolución es posible? El tarot usado correctamente es una de las terapias más importantes del ser humano porque volvemos a lo mismo. No hablo desde la parte mística, ni mucho menos. Hablo desde la parte del psicoanálisis holístico energético. Hablo de también, evidentemente, si vamos a ser terapeutas de tarot, una preparación, evidentemente, con una base de cómo expresarme, porque yo no puedo expresarme de manera ofensiva. Se trata de un acompañamiento y un acompañamiento que a veces puede ser muy serio porque hay preguntas muy importantes de esa persona que acude a nosotros. E incluso voy a llevarlo a mí misma.
es algo que si yo estoy mirando el tarot es porque es algo que siento que puedo darle más vibración energética o bien porque siento que hay lo que llamamos un bloqueo. Entonces nos vamos a ir a la pantalla y os voy a invitar a que juguéis. Bien, cada movimiento de tirada es un movimiento de energía. Si yo pongo intención en una lectura en la que tenga una forma en concreto, ya estoy generando un proceso energético que voy a notar cómo. Lógicamente, porque el movimiento genera movimientos electromagnéticos externos, es decir, movimientos aquí, ¿bien? Que estoy percibiendo con mi cerebro. Entonces, me va a crear un estado de paz, de relajación, un estado de templanza, me va a crear el estado que el mensaje me quiere decir. Incluso puedo sentir un estado como de nerviosismo momentáneo o, ojo, esto tienes que verlo, ¿no? Un estado más impactante de aviso, como que algo me frena para tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Porque el tarot mayormente se usa para obtener una guía para toma de decisiones, área del amor, área de la salud, área de la abundancia, área de la mentalidad, etcétera. Bien, entonces vemos en pantalla lo que hablamos de la tirada de las 6 posiciones. Dame un segundito, que la voy a colocar yo también, que se me ha ido para un... Ahí, se me ha hecho muy chiquitita. Bien, y vamos a ir primero... Aquí lo tenemos. Perfecto. Aquí está. Vale. Me voy a fijar, evidentemente, por orden. Número 1, ¿dónde está situada? Tenéis que ver que esto es un mapa. ¿Mm? Claro que faltan las cartas, pero más o menos podéis ver dónde están, ¿no? Situada, dónde tendréis que situar, disculpar las cartas. Es muy sencillo. La número 1 va a ser la primera carta que saco, número 2, evidentemente la segunda, número 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Cada carta que vamos a sacar, si os animáis a hacerlo ahora conmigo, tenemos que unir el significado a ese número. Y como hemos dicho, dentro de mi misión como guía de tarot, yo no soy partidaria en aprenderse los manuales de memoria, ¿vale? Pero cada uno que haga lo que sienta, ¿de acuerdo? Si yo no sé qué significa esta carta, es mejor, porque me voy a llevar por los estímulos que me producen los colores, la imagen del rostro, si mira para un lado, para otro. Pero, ¿qué es lo que voy a fijarme? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Lo primero que voy a ver al sacar esa carta. Si yo sacara esta carta como situación 1, o sea, como, disculpar, posición 1, tengo la parte de situación actual, dependiendo lo que yo haya preguntado o lo que haya conectado. Así voy a ver mi situación actual, la veo me voy a fijar en los colores, en el rostro. Bien, volvemos a lo mismo. Hay muchas personas que les resulta difícil, según lo que me suelen escribir, leer sus propias lecturas porque están sugestionadas por una información que o bien creen conocer o conocen, o bien quieren que suceda algo, ¿no? Y ahí os digo, para poder realizar una propia lectura, que os hablaré en algún taller sobre este tema, hay pequeños truquitos que usamos, ¿vale? Pero para no confundiros, os lo pondré en otro taller. Bien, entonces vamos a trabajar con nuestras cartas. Venga, cogemos un taco de cartas. Yo voy a trabajar con arcanos mayores. Voy a hacer el ejemplo, un simulacro con los arcanos mayores. Si trabajáis con arcanos mayores y menores, tened en cuenta que tenéis que entender que la parte de los menores, tarot, los arcanos menores, es más mente. Bien, si lo que sentís es un acompañamiento conectado más a vuestra energía, es decir, daros cuenta que energía suma a proyección materia. Es decir, mi energía es la que genera un movimiento que va a proyectar lo que voy a vivir.
Si mi energía es confusa, no va a un objetivo, va constantemente hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. Las posibilidades y probabilidades que veáis en una lectura de tarot van a ser súper confusas. Que es cuando dice la persona, ay, pues es que esta persona, o yo me he echado las cartas y no he acertado ni una. ¿No has acertado? ¿O es que no estás enviando la energía a ese objetivo y estás enviando a varios objetivos? O la energía está, en vez de lineal, confusa constantemente. Ahí os voy a hacer que pensar. Entonces cogemos el taquito de cartas y vamos a barajar cada persona a su ritmo. Vamos a situar en nuestra mente un tema, ¿vale? O una pregunta, algo en concreto. Tema, pregunta. Bien. Hay personas que te dicen en una consulta de tarot, quiero preguntar sobre todo en general. Todo en general es muy abstracto, pero sin embargo sí podemos ver en qué situación se encuentra esa persona. Es algo que hago yo mucho en las consultas de tarot terapéutico. Personas que no vienen con ninguna pregunta en concreto, sino que sienten que el tarot debe decirles en qué momento están y te aparece un área, el otro área, bien, pero hay una conexión de cómo está esta persona, ¿vale? Ahora, vamos a poner esa pregunta en nuestra mente, vamos a tener presente y vamos a barajar. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque os estoy explicando y me puedo ir para otro lado. Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo, ¿bien? Podéis barajar como queráis. De esta manera que estoy haciendo, voy a hacerlo con las pequeñitas para que el movimiento sea más fluido, ¿no? Bueno, con las pequeñitas con las que tendréis, las normales. Las otras son muy grandes. Bien. O bien puedo abrir el abanico y concentrarme en el abanico e ir sacando cartas. Bien. O bien puedo hacer taquitos en la mesa. Cada persona que mueva la energía de sus cartas como sienta. Y va a llegar un momento en el que una fuerza, algo, para mí sería eh, como que entro en relajación. Yo cuando siento que ya tengo que parar las cartas es que ya estoy muy relajada y parece que me pesan las cartas. Y sé que ahí es donde tengo que parar. Esto es una señal de la propia persona. Tenéis que encontrar ese puntito, porque hay personas que me han dicho que se le ponen las manos muy calientes o que de repente siente un picorcillo en las manos. Cada uno vamos a canalizar y vamos a percibir como tengamos que percibir. Bien, entonces, cuando ya hemos parado, cuando siento parar, voy a ir por orden. Voy a ir destapando también las cartas, es decir, no las saco y las pongo boca abajo, como a veces hago yo en mis talleres para demostraros que sois capaces de leer las cartas sin mirarlas. Bien, entonces cojo la primera, la destapo y la coloco en la situación número 1 que estáis viendo en pantalla. Bien, más o menos. Daros cuenta que está debajo la 5 o la 6, dependiendo la superficie plana que está delante de vosotras o vosotros. Así vais a trabajar el tarot. Bien, la 1. Sin barajar otra vez, saco la siguiente carta, que va a estar situada en la posición número 2 que estáis viendo en el mapa que hemos colocado en la pantalla. Bien, destapo la carta. Bien, seguimos sin barajar. Sigo sin barajar, ya he enviado esa energía, ya he conectado con el interior, el tarot va a ir hacia vuestro interior y va a ir hacia la proyección, ¿de acuerdo? Se genera ese vínculo de lo interno hacia lo externo. El buen lector de tarot entrena este movimiento que os estoy diciendo. Siguiente carta. Posición número 3. Destapo la carta y la coloco en la posición número 3. Siguiente carta. 4. Que cae en mi lado derecho, ¿verdad? Bien.
Siguiente carta, 5. La sitúo debajo de la 1. O sea, es decir, va a ir hacia abajo. Si os dais cuenta, os está quedando como una línea, ¿verdad? Que va a estar en vertical y hay dos cartas que están quedando en horizontal. Es como una especie de cruz. Bien. Y por último, la siguiente carta, la número 6, que está debajo de la 5. ¿Correcto? Ahora voy a empezar a explicaros. ¿Cómo interpretar la tirada? No se interpretan las cartas aisladas, que sé que es lo que vais a empezar a hacer si os estáis adelantando a mi explicación, sino en conjunto. Y os voy a hacer una serie de preguntas que si queréis anotarlas, que os puede servir de guía, bastante interesantes, para aflojaros frente a las tiradas de tarot. Es decir, no estar tensos de a ver qué me va a decir o si lo sé interpretar o no. La primera pregunta va a estar conectada con que observéis este mapa, vuestras cartas me refiero, en esa posición, y que detectéis qué energía o qué energías más bien se repiten. ¿Qué significa esto? Voy a poner ejemplo, ¿vale? Porque esto puede ser un poco complejo lo que os estoy diciendo. Esta carta tiene una energía ¿de qué? De movimiento. Bien. Esta carta tiene una energía de unificación. Hay un grupo de personas que están uniendo algo. Esta carta tiene una energía de sostén. Ahora seguís vosotros, claro. Mirad vuestras cartas. Movimiento, colaboración, explosión, que puede ser la luna, la torre. Explosión también podría ser algo impactante, alguna carta que pueda resultaros impactante. Explosión no tiene por qué ser negativo, ¿eh? La torre nos avisa que a veces, dependiendo que estamos preguntando, que es hora de finalizar algo para construir algo mejor. Bien, incluso la luna, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que se finaliza algo, ¿no? Que yo siempre digo que no veamos la torre como, aunque digamos es un cambio tal, pero hay personas que los cambios les cuesta mucho y puede ser hasta un duelo, ¿eh? Tenemos que entender por eso cómo nos expresamos en el mundo del tarot, porque no todo el mundo puede pensar como nosotros o sentir. Bien, entonces echar un vistacillo así a ese mapa que tenemos. Otra pregunta. ¿Predomina emoción, acción o pensamiento? ¿Veis más cartas que es de acción, de movimiento, de emociones, ¿no? Como podría ser la de los enamorados, la templanza, ¿m? O pensamientos? Los pensamientos también podría meter la templanza o alguien que mira hacia atrás. Venga, es vuestra percepción. Para eso no hay un manual. El manual, el mejor manual que tenéis es el vuestro, vuestra intuición. Bien. Mirad, ya que hoy estamos con las tiradas de tarot, tened en cuenta que una tirada es una conversación simbólica, es decir, el movimiento de una tirada es una conversación simbólica entre cartas. No somos nosotros quien leemos, son las cartas las que se leen, las que se chivan entre ellas, hacen ahí una tribu chulísima y entonces, claro, nosotros tenemos que percibir en el momento en el que estemos en la posición de querer ver a través de mis ojos y no ver lo que dicen las cartas, estoy fuera de esa tribu de cartas. Entonces es cuando nos cuesta realizar la propia lectura. Para los demás, genial, pero la propia lectura está influenciada por este tema que os estoy comentando. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de este tema, ¿eh? En un taller que realizaré gratuito colaborativo para aportaros. Bien, entonces ahora sí que me voy a ir a la imagen que tenemos en pantalla porque ya habéis vibrado. ¿De acuerdo? Habéis hecho como
Una visión general. Voy a decir una visión general de lo que os estoy comentando, ¿eh? Os voy a repetir las preguntas por si alguien se ha quedado en alguna en concreto. ¿Qué energías se repiten? Más o menos localizáis que entre las cartas qué energías se repiten. Eh, ¿Predomina acción, pensamiento o emoción? En el conjunto, ¿eh? En el conjunto. ¿Qué predomina? Podéis ver dos, podríais ver acción y pensamiento, pero dejaros llevar entonces por la que más resuene, la que canalicéis. Incluso os invito a que cerréis los ojos y sintáis pensamiento, acción, emoción, bien, hacia adentro para poder hablaros con más claridad. Bien. Ahora, ya sí que comenzamos a unir, compañeros. Vamos allá. La 1. Situarme en la carta 1, por favor. Si lo estáis haciendo en esos momentos, si no lo podéis hacer en directo y luego queréis ver la grabación en nuestro canal de YouTube, os lo ponéis las veces que necesitéis y así podéis ir teniendo esa guía, ¿no? Que de eso se trata, tener este vídeo como guía. Bien, me situáis la 1. Situación actual. ¿Situación actual frente a qué? Evidentemente frente a la pregunta que habéis hecho. Vale. Si tengo una pregunta y estoy pasando alguna situación en mi vida, no os dejéis guiar, por favor, con encontrar una respuesta en la situación 1, sino la situación actual está describiendo cómo está vibrando. Y no hablo de malo, bueno, porque eso no existe. En el mundo de la terapia hay circunstancias y situaciones de avance. Bien, entonces, ¿veis avance en la situación actual? ¿Veis retroceso porque la carta mira para otro lado? Una guía fundamental. Las cartas cuando miran hacia mi derecha, que solo habréis estudiado la tirada de 3 cartas si habéis estudiado el tarot, es que va hacia lo que llamamos futuro. ¿Vale? Hago el entrecomillado porque aquí hay mucho que hablar también. No de la tirada, sino de lo que es el futuro, ¿no? Y si las cartas miran a la izquierda, es una visión del pasado, de lo que sucedió. ¿De acuerdo? La que está más presente está en el ahora. Entonces, situación actual. Estoy viendo a alguien con una moneda, quizás es alguien que está... Pero claro, es que sois vosotros quien habéis puesto la pregunta. Lo importante es que yo coloque la pregunta, que escriba mi pregunta y abajo haga el esquema, para que luego, iniciando con esas preguntas de la energía, yo ya, cuando haga esa estructura, ese esquema, puedo unir el concepto. Y es cuando obtengo el resultado final. Bien. 2. Situarme en la carta número 2, por favor, que es la que está situada arriba. Origen de la situación. El origen es que cualquier situación que hayáis preguntado viene desde un nacimiento de algo. Viene, a mí, por ejemplo, he hecho un ejemplo sin pensar en nada, ¿eh? Si yo viera esta carta y estoy, origen de la situación, estoy en mente, evidentemente no la voy a saber traducir, pero si yo veo esta carta y antes ya he analizado la energía de las cartas y veo la carta del sol y digo, origen de la situación, ¿por qué me pongo en negativo? Si yo estoy preguntando por algo que me preocupa, ¿por qué doy por hecho que el origen es de la preocupación? Sino puede ser del tema. Origen de la situación, el acuerdo. Si empezáis a poneros en negativo o positivo la lectura, la traducción es nefasta, ya os lo digo, ¿eh? Porque tenéis que ser neutros en las tiradas. No estoy ni en posición negativa ni positiva, aunque sea algo que es circunstancial en estos momentos en mi vida. Bien. Número 3. Influencias ocultas. Las influencias ocultas nos están describiendo situaciones que o bien están ocultas externas, de algo que yo estoy preguntando, algo, no alguien. Si pregunto por alguien es porque sea algo que a mí me afecta o me beneficia, pero nunca, nunca indagamos sobre alguien que no me compete. Bien, influencias ocultas pueden ser incluso mías. Bien, no sé, por ejemplo, si os saliera la torre.
¿Qué no he liberado? ¿Por qué soy condicionada quizás a lo que me dicen? ¿Qué tengo que renovar? Bien. Número 4. El obstáculo principal. Y como yo siempre hablo desde lo positivo, porque no creo que el tarot sea una herramienta para dañar a nadie psicológicamente, el obstáculo principal nos ayuda tanto a entender lo que tengo que desbloquear. Y lo que tengo que desbloquear es por mis propias acciones, evidentemente, o si es un tema que es por algo, ¿no? Imaginaros que estés preguntando algo del sistema, pues yo qué sé, algo sobre un tema burocrático. Bien, pues aquí vemos que el obstáculo principal puede ser cómo estoy yo viviendo esa situación, si realmente siento que debo vivir eso o no. El obstáculo principal me habla de, dependiendo de la carta, evidentemente, de qué es lo que estoy viviendo o qué hay externamente. Lo estoy poniendo en las dos vertientes porque no sé cuál es vuestra carta. Bien. Número 5. Recursos disponibles. ¿Qué son los recursos disponibles? Bueno, pues los recursos disponibles hablan de las virtudes que tiene la persona frente a esa situación que está preguntando esa persona, o que yo misma estoy preguntando en este caso. Recursos, y pueden ser materiales y espirituales. Espirituales no es el tarot ni un péndulo. Espirituales, cómo me dirijo hacia adentro de mí. ¿Cómo soy capaz de gestionar mis propias emociones? Si las reconozco, si no. Si voy al ritmo que necesito, si voy al ritmo que me imponen. Pero los recursos disponibles hablan desde, ojo, que ahí tienes cosas muy importantes que te van a favorecer en esa lectura de tarot. Y si a alguien le ha salido la luna o la torre, ya que tengo esta mano, voy a explicar con esta. Recursos disponibles es la capacidad de soltar para volver a comenzar. Porque volver a comenzar es lo que hacemos siempre en todos los sentidos de la vida porque es lo más bonito, aunque nos han enseñado lo contrario. Esa frase de, ay, otra vez volver a comenzar. Volver a comenzar es humano. No volver a comenzar es no estar observando todo lo que nos rodea para ir evolucionando. Número 6. Evolución probable. La evolución probable, daros cuenta que pone probable. Probabilidades. En las lecturas de tarot hay posibilidades y probabilidades. La posibilidad es que es posible que esto suceda, pero hay factores externos que pueden ser influenciables, hay todavía decisiones que tengo que tomar, ¿vale? Pero la probabilidad mide si esa proyección me toca ahora o me toca más tarde. Eso no va a salir, vais a proyectar lo de la hora. Pero que algo no sea ahora no significa que sea dentro de un tiempo, el que sea. Bien, evolución probable de esa pregunta. Bien, ya veo, ya que estamos en directo, veo ahí caritas de que está ahí como, este mapa para buscar el tesoro es un poco abstracto. Bueno, no, es bastante ordenado, es un mapa bastante ordenado. Toda tirada tiene un orden. Por ese motivo, a veces resulta tan complejo porque vivimos de una manera bastante desordenada. Y no hablo de cómo tenemos la casa, hablo de nuestra visión a la vida. ¿Mm? Tendemos a darle importancia a las cosas que quizás tengan menos importancia que otras situaciones que resultan ser estar tranquilos, ¿no? Nos inculcan también eso en este bendito sistema, el estar mirando otras cosas para dejar de mirarnos a nosotros. Y el tarot nos ayuda a esto, a volver a nosotros. Entonces, cuando a mí un mapa o una lectura me resulta compleja leérmela a mí misma, ya me está diciendo el tarot de que en mi vida necesito un orden. Y el orden es volver a mí mismo, a mi esencia, a frenar y decir, esas circunstancias externas se pueden mejorar, se pueden deshacer, se pueden gestionar. Lo que yo voy a perder si sigo desordenado es vivir la vida disfrutando, ¿no? Vivir automatizados, ¿no? Eso es lo que se está olvidando muchas veces, que tenemos que vivir, no estar automatizados.
Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Es el tiempo que os puedo ofrecer de manera gratuita colaborativa, porque tengo otras actividades que acompañar. Os invito a que hagáis tiradas, que veáis, que analicéis vuestras propias tiradas, si os resuena con una forma en concreto, pero que cada carta pudiera tener una posición con su significado, porque os recuerdo que es un mapa, ¿vale? Y como todo mapa que va guiando dónde está el tesoro, tenemos que ir guiando con datos clave para no perdernos. Os mando un fuerte abrazo, muchísimos besos, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en la siguiente jornada. Muchos besos, chao.